Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, da mucho que hablar y que a veces hasta incomoda: la fuerza de voluntad. Para analizarlo nos vamos a basar en un ensayo muy interesante del doctor Daniel Rojas, médico de familia, que le da una vuelta de tuerca a este concepto tan, digamos, tan pasado de moda. El ensayo arranca con esta frase, que es toda una declaración de intenciones. Captura a la perfección la paradoja en la que vivimos. ¿Cómo puede ser que algo que se consideraba una virtud ahora suene casi a insulto? Pues esa es la pregunta que nos va a guiar hoy. Así que vamos con la primera parte, que se centra justo en eso, en cómo la fuerza de voluntad ha pasado a ser una especie de palabra prohibida en nuestra cultura. El doctor Rojas usa una imagen muy potente, la del péndulo. Hemos pasado de un extremo, donde la fuerza de voluntad lo era todo, casi una forma de medir el valor de una persona, al extremo contrario, donde mencionarla te convierte poco menos que en un carca. Un cambio brutal, desde luego. Y aquí es donde el ensayo pone el dedo en la llaga. A pesar de toda la polémica, el autor defiende que la fuerza de voluntad no es una idea abstracta ni un juicio moral. Es algo real, una capacidad que tenemos y que, esto es lo más importante, se puede entrenar. Vamos a ver por qué dice esto. Esta sección es clave, porque aquí es donde la conversación da un giro de 180 grados. Dejamos de lado las opiniones y nos metemos de lleno en lo que dice la ciencia, la neurociencia y los datos sobre el autocontrol. Para que todos hablemos el mismo idioma, el ensayo propone una definición científica. Cuando decimos fuerza de voluntad, en realidad estamos hablando de autocontrol, que no es más que un conjunto de habilidades de nuestro cerebro, las famosas funciones ejecutivas. O sea, no es una cuestión de ser bueno o malo, es una cuestión de cómo funciona nuestra cabeza. Esta frase del texto es para enmarcarla. Deja muy claro que el argumento no se basa en nostalgias del pasado ni en opiniones, sino en datos puros y duros, y el mejor ejemplo lo tenemos justo ahora. La potencia de esos datos se ve en estudios como el de Dunedin, que son auténtica pasada. La conclusión es de las que te dejan pensando. Resulta que el nivel de autocontrol de un niño pequeño predice mucho mejor cómo le irá en la vida de adulto, en salud, dinero, de todo, que su coeficiente intelectual o su clase social. Es una evidencia científica potentísima. Y ojo, que no es un hallazgo aislado. La famosa investigación de Angela Duckworth sobre el grit, esa mezcla de pasión y perseverancia a largo plazo, va exactamente en la misma línea. La capacidad de aguantar y seguir currando por un objetivo es clave para conseguir cosas. La ciencia no para de confirmarlo. Llegamos ahora a un punto que es delicado, pero súper importante. El ensayo se detiene a hacer una distinción fundamental entre lo que es la falta de disciplina y lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. A ver, que quede clarísimo. El TDAH es una condición médica real, seria y con base neurobiológica. Punto. El problema, como lo plantea el autor, es la enorme confusión cultural que nos lleva a etiquetar como un trastorno lo que a veces es simplemente falta de hábitos. Y esto hace un daño por partida doble. Perjudica a quienes de verdad tienen TDAH y desarma a quienes no lo tienen, pero necesitan aprender a ser más disciplinados. Para ponerle cifras a esto, el ensayo menciona un estudio chileno que dice que la prevalencia del TDAH es del 3,43%. Esto nos dice dos cosas: que el trastorno existe, y no es raro, pero también que la inmensa mayoría de la gente con problemas de atención no tiene TDAH. Y aquí vemos una de las consecuencias más bestias de esta confusión. Las cifras del mal uso de estimulantes en la universidad son para echarse a temblar. Hay un porcentaje altísimo de estudiantes que, sin tener un diagnóstico, toman fármacos pensando que son una especie de atajo mágico para la concentración y la disciplina. Se busca fuera una solución para algo que muchas veces es un reto interno. Y claro, esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta: ¿por qué pasa todo esto? ¿Qué hay en nuestra cultura que nos empuja a buscar el atajo fácil y a despreciar el esfuerzo? De eso va esta sección. El ensayo lo resume en 4 grandes tendencias. Primero, una crianza que a veces sobreprotege demasiado y no pone límites claros, lo que nos hace menos tolerantes a la frustración. Segundo, la cultura del ya, del ahora mismo, de la dopamina fácil de las redes sociales. Tercero, esa manía de convertir cualquier problema de la vida en una enfermedad. Y cuarto, que nuestros frenos internos, por decirlo de alguna manera, están cada vez más flojos y siempre le echamos la culpa a algo o a alguien de fuera. Y las consecuencias de esto las vemos todos los días, ¿verdad? Esa procrastinación que nos bloquea, lo que nos cuesta mantener una dieta o ir al gimnasio más de 2 semanas, ese desorden que parece apoderarse de todo. A nivel colectivo, estamos perdiendo la idea de que el esfuerzo a largo plazo tiene valor. Esta cita resume la idea principal del ensayo de una forma magistral. ¿Queremos el resultado?
pero sin el proceso. Queremos el éxito, pero sin la renuncia. Y como bien dice el doctor Rojas, cualquier cosa que merezca la pena en la vida implica elegir y, por tanto, sacrificar algo. Pero es que ya ni siquiera usamos esa palabra. Pero bueno, no todo va a ser un panorama desolador. La última parte del análisis se centra en la solución, en la idea de que, afortunadamente, la fuerza de voluntad no es algo que se tiene o no se tiene, es una habilidad que se puede entrenar. Y este es el cambio de mentalidad que propone el texto. A veces, por no querer culpar a la gente, le quitamos el concepto de fuerza de voluntad, pero el resultado es que la dejamos sin herramientas, impotente. La verdadera liberación, según el ensayo, es entender que el autocontrol es como un músculo, se puede desarrollar. Y bueno, ¿cómo se entrena ese músculo? Pues no hay fórmulas mágicas, sino estrategias muy concretas y con base científica. Tener rutinas, dormir bien, hacer ejercicio, limitar un poco las redes sociales y otros chutes de dopamina instantánea, tener objetivos claros y aprender a gestionar las propias emociones. Los pilares de siempre, vaya. Y con este mensaje final, el ensayo cierra el círculo perfectamente. Es importante entender que esto no va de volver a una disciplina autoritaria y rancia, va de algo mucho más moderno y liberador, de devolverle a la gente la confianza en su propia capacidad para cambiar, para mejorar su vida con su propio esfuerzo. Y terminamos con la misma pregunta con la que el doctor Rojas cierra su ensayo. Es una pregunta que tiene miga, que no tiene una respuesta fácil y que nos invita a pensar un poco en las consecuencias de nuestras propias ideas culturales. Una reflexión que, la verdad, viene muy bien. Muchas gracias por la atención.